Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Pues bienvenidos a nuestro tiempo de café con Jesús. Y bueno, pues no perder de vista, o más bien no perder la visión en nuestro corazón del por qué estamos aquí. Y estamos aquí para recibir de Él porque de verdad que venimos con hambre. Yo creo que es algo muy peculiar en los hijos, ¿no? Que nunca, aunque nos saciamos en Él, como que esa hambre revolvente vuelve y vuelve y vuelve y está como todo el tiempo ahí latente en nosotros, que queremos más y conocemos de Él y queremos más y queremos más y queremos más. Y disfrutamos mucho este tiempo precisamente por eso, porque el Espíritu Santo de verdad que pues se muestra entre nosotros y nos lleva a las profundidades. Eh, Él siempre nos ha hablado de esto: yo estoy donde soy buscado. Y pues es algo que es muy lindo, porque dice la palabra de Dios que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Entonces, si tú lo buscas, vas a tener ese galardón de encontrarlo y tener, pues, su presencia, tener la evidencia de Él contigo, que a veces no son emociones. Es importante también que entendamos que Él se manifiesta en tu espíritu, y aunque tú puedes tener la manifestación de Él también en lo natural, tu radar más importante es tu espíritu. Amén. ¿Ok? Entonces vamos a empezar este tiempo. Como siempre, lo ponemos en manos de Él. Queremos que Él sea el que hable y te pedimos, Señor, que tú tomes este momento y que nos enseñes. Tú eres el maestro por excelencia, Señor. Venimos a escucharte a ti, queremos tu palabra, queremos esa palabra fresca del día de hoy, Señor, y esa palabra que es vida y que es espíritu y nos renueva cada día. Es lo que anhelamos y por eso estamos aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y como los últimos viernes lo vamos a hacer así, muy dinámico. Vamos a tener una palabra breve, pero el Espíritu Santo ha puesto también en ti, ha puesto en tu corazón esa revelación. Entonces va a ser importante que no apagues ese fueguito que vas a estar sintiendo internamente de Él me está diciendo algo, abre tu boca y dilo, porque es importante. Todo lo que tú sientes en tu corazón a Él le importa, pero Él también, además, te da más para que tú tengas esa confianza de que Él está en ti, y cuando tú abres tu boca es Él a través de ti. Esto no es un privilegio de unos cuantos. Somos privilegiados todos aquí porque somos hijos y tenemos la palabra de su boca en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Lo queremos? Sí. Sí lo creemos. Y bueno, estos días nos ha traído el Espíritu Santo con un tema muy poderoso acerca del reposo, del descanso y ese entendimiento de cómo a veces tenemos que romper un poquito pues con la cultura en la cual hemos sido, pues hemos sido como adiestrados, ¿no? Esa cultura de estar como afanados, de estar como en una actividad, pero desde el interior, ¿no? O sea, como que en lo natural, la costumbre es que tienes que estar ocupado, pero no solamente en cuestión de actividad física, sino que tiene que haber en tu corazón una revolución. Si no, no sientes que estás hacia vivo o que estás haciendo algo importante, ¿no? O sea, como que si te sientes muy relajado, te empiezas a incomodar, ¿no? Porque como que no estoy cumpliendo con mi responsabilidad, porque no me siento preocupado. Pero el Señor hoy nos enseña que realmente algo increíble, y de verdad yo pensé que íbamos a cambiar de tema hoy, pero no. Vuelve el Espíritu con el mismo tema del descanso, del reposo. Es muy, pues es como muy emocionante encontrarnos con que eso que anhela nuestro corazón, esa paz que anhela tu corazón, porque si o no anhelas paz en tu interior, ¿verdad? Que sí quisieras como disfrutar más cada día y todo lo que estás haciendo, o sea, que no sea como
pues sí, como algo que te tiene que costar mucho trabajo lograr, ¿no? Como que tienes un objetivo diario o tienes una responsabilidad y como que es algo que también por dentro te causa como dolor, como un peso, ¿no? Como que ya lo hicimos habitual, pero esta no es la normalidad para Dios y Él nos quiere enseñar. Hay un versículo muy bonito con el que me encontré y he estado meditando en él, que está en Juan 5, que es justamente la palabra que vimos el viernes pasado, pero este es el versículo 17, en el que Jesús, ¿se acuerdan de todo este relato del hombre que también lo publicamos ahí en el chat del grupo? Este hombre que estaba enfermo por 38 años, que estaba él junto con otros muchos enfermos alrededor de un estanque que se llamaba el estanque de Betesda, y este estanque tenía la fama de que tenían que estar como atentos porque de repente pues bajaba un ángel y movía las aguas y al momento que sucedía ese movimiento de las aguas, el primero que bajara al estanque era sanado. Entonces todos los demás se quedaban como que no, pues hay para la otra. Ahí cuando vuelva el ángel, lo volvemos a intentar, ¿no? Y este hombre que estaba enfermo, no sé por qué siempre me lo imagino como que estaba paralítico, yo creo que sí, porque el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Entonces seguramente pues no podía caminar. Bueno, sí dice la palabra que estaba postrado, dice la palabra que estaba postrado, todo esto está en Juan 5, perdón, el Evangelio de Juan, desde el versículo 6 hasta el 11. Y luego nos brincó el espíritu al versículo 17, que ahorita lo vamos a tocar un poquito más de lleno. Pero en esta palabra, y bueno, yo creo que le vamos a leer porque pues lo más importante es eso, su palabra, ¿no? Entonces vamos a irnos a Juan 5 y volvemos con este tema porque así tenemos el sentir del Espíritu en este momento. En Juan 5, a partir del versículo 6, te pido que sí vayas a tu Biblia, ojalá que sí la hayas traído, porque si no es como que te fuiste al súper sin bolsita, ya no dan bolsas en el súper, ¿te acuerdas? Tienes que llevarte la tuya. Sin carrito. Sin carrito. Entonces, bueno, si ya estamos en Juan 5, vamos a leer para hacerlo más dinámico a partir del versículo 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado allí, el contexto es el que te puse en el grupo, es este hombre que dijimos que está ahí acostado, o bueno, está postrado al lado del estanque de Betesda, y entonces Jesús ese día está en este lugar y lo ve ahí postrado y le dice lo siguiente, dice, cuando Jesús lo vio acostado allí, él supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Habló Jesús diciendo, levántate, toma tu camilla y camina. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y caminó, y aquel día era día de reposo. Los judíos, voy al versículo 10, por lo tanto le decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido por la ley cargar tu camilla. Versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Nos vamos a quedar un momento aquí y solo como un resumen de lo que vimos el viernes pasado y de lo que compartimos en el grupo, recordamos de lo que el Espíritu Santo nos reveló con todo esto. Y bueno, vemos cómo este hombre pues está acostado, pero no está realmente en reposo, ¿sí? La idea de que tú y yo de repente llega al final del día y pues decidimos que ya es el momento de terminar con las actividades y nos acostamos, es entrar en un reposo. Es un reposo físico, pero también es un reposo de tu mente, de tu corazón, de todo tu ser, ¿ok? Entonces, lo que vemos aquí por parte del Espíritu Santo es que este hombre, pues aunque estaba acostado, no estaba en reposo, estaba acostado porque estaba atado por una enfermedad. Pero su corazón estaba trabajado. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba cargado, estaba en angustia, estaba apagado, estaba desmotivado y probablemente estaba frustrado, pero además como conforme con la situación, ¿no? Como diciendo, pues ya llevo 38 años aquí, o sea, pues aquí sigo, no me queda de otra y pues
ni siquiera tengo ya la esperanza de que vaya a cambiar la situación. Y entonces Jesús llega y Jesús viene directo al grano y le pregunta, ¿quieres ser sano? A mí me llama mucho la atención esta parte porque es como que sería obvio pensar que pues si un hombre está postrado y no puede caminar, pues quiere ser sanado. Pero el Señor siempre te da, te da ese lugar de que tú decidas, de que te hace ver que tú tienes decisión propia, que tú tienes el derecho de decir si quiero o no quiero, aunque sea obvio que sí quieres, ¿no? Entonces el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y entonces dice la palabra, como ya vimos, que el hombre se pone a explicarle, no, pues sí, claro, pero es que cuando yo voy, pues no me da tiempo, porque de qué que llego, pues ya llegó otro antes que yo. Y entonces Jesús pareciera como que no le pone atención, como que no se detiene en los detalles y es muy puntual y llega directo y le dice, ¿quieres ser sano? O sea, pasa por alto todo el argumento que este hombre tenía del por qué no era sano, ¿no? Todo el pretexto, digámoslo así. Y entonces aquí el Espíritu Santo nos llevaba a reflexionar en algo. ¿Al Señor le importa tu afán? Sí le importa. Mira, y tan le importa que fue la compasión lo que movió al Señor a querer sanar a este hombre. Él sabía que este hombre llevaba 38 años esperando, o bueno, ya ni esperando, postrado porque pues, estaba atado por una enfermedad. Y a él le importaba lo que este hombre había pasado, pero el Señor, y es algo que nos queda a nosotros como un aprendizaje súper profundo, sí le importa tu preocupación y mi preocupación, pero Él no se detiene a que tú le cuentes los detalles. ¿Sabes por qué? Cuando tú estás hablando de los detalles de tu situación, lo que estás haciendo es que estás enterrándote más profundo. ¿Se han fijado cómo, no sé, digo, me viene la imagen a lo mejor de un animalito que se quedó a lo mejor hundido en una zanja y quiere salir y empieza a hacerle así, lo único que está haciendo es echarse más tierra encima, no va a salir nunca porque la tierra pues se le está viniendo más y más y más encima. Cuando tú insistes en explicarle a alguien o al Señor, es que mira, resulta que yo he estado así porque el Señor es muy práctico. El Señor va a llegar y te va a desenfocar de la situación, si tú se lo permites, y te va a enfocar en la solución, en la meta. ¿Cuál era la meta? Que fuera sano ese hombre. Entonces, en ese momento, el Señor, no el hombre, lleva a este hombre a sanidad. Y lo único que hace el Señor es, de una forma tajante, le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Con todo esto, el Espíritu Santo nos revelaba lo siguiente. El Señor fue el que hizo el trabajo. ¿Sí estás de acuerdo? El hombre obedeció, siguió la orden. Pero fíjate lo que el Señor le estaba diciendo. Toma tu camilla y anda. ¿A qué te suena eso? Toma tu descanso. Toma tu reposo. Ahora verdaderamente ese hombre podía entrar en un reposo, en el reposo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo me decía, es que el problema no es que trabajes. El problema es que crees que tienes que trabajar con todo tu ser. Y el Señor nos está llevando a permanecer en un reposo, en su reposo, en el descanso, en el interior. ¿Sí lo podemos entender? ¿Sí lo podemos ver? Y el versículo 17, al que vamos a ir ahorita, nos va como a aclarar muchísimo la idea. Pero bueno, yendo un poquito más profundo con esta revelación, la sanidad del hombre se manifestó en reposo. Toda solución que tú buscas en tu vida no se va a manifestar en el afán, en la preocupación. Se va a manifestar en el reposo, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de esto. Cuando tú estás a lo mejor ahogándote, no sé si te ha pasado que tuviste en algún momento alguna experiencia de estarte ahogando en la alberca o en el mar o yo qué sé. ¿Qué te dicen? Lo peor que puedes hacer es desesperarte y manotear y agitarte. Eso no te va a llevar a ningún lado. Y el Señor te dice lo mismo, no es tu afán lo que trae la solución a tu problema, es el reposo. Porque cuando tú reposas, permites que eso que Dios ya te entregó, porque Dios ya, tú estás de acuerdo, bueno, no sé si lo ves, pero tú sabes que en el mundo espiritual todo ya fue hecho. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es? ¿Tú le crees?
Sí. Y entonces, si todo ya fue hecho, tú tienes acceso a eso que ya está hecho. Todo primero fue en lo espiritual y después se manifestó en lo natural. Todo lo que está hoy en la creación, primero fue creado en lo espiritual y luego se manifestó en lo natural. Todo lo que tú estás necesitando hoy, no eres carente de eso, ya lo tienes, pero está en lo espiritual. ¿Sabes cuándo se manifiesta? Cuando tú entras en el reposo. Y entonces vemos cómo cuando el hombre ya va con su camilla, ¿verdad? Muy feliz porque ya puede caminar después de 38 años, se topa con la ley. ¿Se acuerdan? Los judíos que le dicen, oye, ¿qué onda? Es día de reposo, tú no puedes cargar tu camilla. O sea, fíjate cómo la ley socava el propósito, pero además te desvía del asombro. ¿Qué dijo Jesús? Quiero que seas como un niño. ¿Te acuerdas? ¿Qué hace un niño? Un niño se asombra, un niño no pierde esa capacidad de asombrarse por todo lo que sucede a su alrededor. Y estos hombres estaban tan centrados en el tienes que hacer, que no tuvieron la capacidad de ver que un hombre que ellos conocían, que tenía 38 años sin poder caminar, de pronto ya estaba caminando. En lugar de asombrarse y unirse a la celebración, ¿qué hicieron? Le pusieron un ¿por qué no puedes caminar y por qué no puedes cargar tu camilla? Es día de reposo. Y entonces vemos cómo la ley es la que te dice que no eres apto para. Eso es lo que hace la ley. La ley te dice no puedes. No puedes. ¿Y sabes qué? No te está diciendo mentiras. Es la verdad. No puedes y no puedo. Entonces, vemos cómo, aunque la ley te dice, tienes que hacer toda esta lista de cosas para lograr esto, y quién sabe si puedas, y lo más probable es que no. ¿Sabes qué hace Jesús? Jesús viene y te dice que Él ya quitó del camino todo lo que te impedía caminar en libertad, en descanso y ver los resultados que siempre habías deseado. Jesús dice la palabra, dice que así como Moisés trajo la ley, por medio de Jesús vino la gracia y la verdad. ¿Se acuerdan de ese versículo? Que no recuerdo dónde está. Por medio de Jesús vino la gracia y la verdad. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Jesús es el que te dice, pon tus cargas sobre mí y toma mi carga y toma mi yugo. Mi yugo es ligero. ¿Por qué es ligero? Porque no te pone a hacer cosas a ti. Te dice, dame tu bolsita, dame tu costal, dame y ponlo sobre mí. Camina libertad, camina ligero. Porque en ese caminar ligero vas a llegar a la meta. Y entonces, habiendo sido sanado, tú y yo, habiendo sido sanados, ahora sí nos levantamos y trabajamos. ¿Quién que esté paralítico o con una enfermedad puede tener ese gozo en el trabajo? ¿Quién? En cualquier cosa que esté haciendo, nadie. Lo primero que tiene que venir a tu vida y a mi vida es esa sanidad, esa liberación de parte de Jesús. Y bueno, pues para terminar con esta parte, irnos a la revelación del día de hoy, que es justamente el versículo 17, y escucharlos a todos ustedes, porque es importante lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón en este momento. En el versículo 17, si te vas a él, dice, habló Jesús diciendo, hasta ahora, escuchando todo esto en el contexto de los religiosos judíos, diciéndole al hombre que había sido sanado, que pues era día de reposo y cómo se atrevía a cargar su camilla ese día, ¿no? Que la ley no le permitía eso. Y entonces Jesús en el versículo 17 dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. Y entonces la revelación que el Espíritu Santo nos da de esta parte de la palabra en Juan 5:17 es que el Padre y Jesús siempre trabajan, es decir, están en movimiento, pero en descanso. El ritmo que siguen para el movimiento que produce expansión y bendición es el del reposo. Es ese estado de certeza, gozo y disfrute que habla y canta de que todo está en perfecto orden y ya ha sido consumado. Y ahora sí, chicos. Al escuchar esta parte del Evangelio y de esta persona que estaba postrada, se me vino a la mente la noticia que hoy me dio mi cuñada que vive en Inglaterra. Y hemos orado por ella
por su sanidad. Y me decía que después de 3 meses que estuvo, voy a poner en contexto, mi cuñada tuvo operaciones en las 2 rodillas, también la cadera, implantes, y en esta forma de ejercitar a través de sus operaciones, prescrito por los doctores, iba a a Wafit, a hacer ejercicios, Ujú. ¿verdad? Y es muy probable que de ahí haya contraído una infección porque empezó una de sus piernas a inflamarse y con dolores muy fuertes. Entonces empezaron a darle antibióticos muy fuertes, muy poderosos, y no cedía la infección, no cedía la infección. Se fueron más a fondo con más especialistas y de todo esto y determinaron que esa infección era una especie como de en la piel, dermatitis que ahí entró, Ujú. y eso hacía que se le inflamara y tuviera unos dolores muy fuertes. Pero fueron 3 meses continuos, porque ya no podían, inclusive los médicos, darle más antibióticos. Nadie puede estar con tanto antibiótico y más, mucho más fuertes, ¿no? Ujú. Entonces, hasta aquí todo el antecedente, porque me estoy imaginando, ella estuvo postrada porque no podía caminar 3 meses, como el Ujú. paralítico. Ujú. Bueno, aquel estuvo ¿Tú crees que 38 estaba en reposo? años. ¿Tú crees que estaba en reposo? Entonces se me viene a la mente, no, para nada, Ujú. para nada. Y hoy me dio la noticia donde ya con un análisis de sangre, esa infección Ya ya se no dio. está, ya no está, Gracias a Dios, ya sí. gloria a Dios. Ya Wow, nomás falta un dos por wow. ciento para que desinflame Sí, totalmente y da, primeramente, gracias a Dios por esta sanidad, pero sí, también a gracias Kofi, Señor. que ha estado intercediendo en oración. Gracias Señor. Y siento fuerte que ella ahora sí ya va a poder estar en un Sí, reposo en su corazón, así es. no obligado, ¿verdad? De que no podía caminar porque, pues igual que el paralítico, pues no, estaba ahí postrado, pero no podía caminar. Claro. Dice la palabra de Dios que Jesús vino para destruir las obras del diablo. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? Y hay otro versículo que habla, bueno, hay muchos, pero uno de ellos que recuerdo es el que donde dice de la mujer de flujo de, no es cierto, la mujer creo que era la que estaba encorvada, que dice Jesús, y no debía desatarla en día de creo que era también día de reposo, esta mujer que había sido atada por el diablo. Esto nos lleva a entender que de verdad de las enfermedades, pues es una atadura. Una enfermedad nunca, nunca es la voluntad de Dios, jamás. Entonces, verdaderamente, si tú crees que Jesús vino pues, a destruir las obras del diablo, pues tienes que entender que dentro de esas obras están las enfermedades. Entonces, una postura muy firme que nos ha dado Dios es el determinarte a decir, yo no recibo nada que Dios no me esté dando. Entonces, una enfermedad no es de parte de Dios, nunca, jamás es la voluntad de Dios que estés enfermo, jamás. Una enfermedad, cualquier enfermedad, te priva de cumplir tu propósito. Y la idea de Dios al crearte fue que tú tuvieras cumplimiento con el propósito. De hecho, la primer palabra que Dios habló después de haber creado todas las cosas, y me refiero específicamente al hombre, fue la bendición que Dios le dio al hombre cuando le dijo, fructifica y multiplícate. Entonces, para que tú puedas eh, fructificar y multiplicar, pues tienes que gozar de la libertad que Cristo te da. No puedes estar enfermo ni en tu espíritu, ni en tu alma, ni en tu cuerpo, ¿ok? Justo esta semana, reflexionando sobre todo eso y, lo que tú decías de las enfermedades, que Dios ya pagó por ellas, en la cruz, que no tenemos que estarlas padeciendo ni sufriendo.
A mí el Espíritu Santo me reveló justo hace como 2 días y me dijo que tenemos que determinarnos a no darle el poder a la enfermedad. O sea, que uno crea que al estar, no sé, al tener un dolor de cabeza, ese dolor de cabeza tiene poder sobre ti, pero como tú dices, Jesús ya vino a pagar eso. O sea, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por la mentalidad de que esta cosa, porque es inconsciente, era algo, Sí. por lo menos en mí, era completamente inconsciente. Y yo le pregunté al padre, ¿qué mentira me estoy creyendo? Y fue en donde me dijo, es que crees que tiene poder sobre ti. Y fue cuando me llevó al versículo que te comentaba, Ujú. en donde dice, Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo para perdonar nuestros pecados. Wow. Aquí habla específicamente de pecados. Pero A lo todos van mejor, con lo mismo, sí, todos van sí, con lo mismo. pero a mí lo que me destapó la Sí. revelación fue esta parte en donde dice, Él anuló el acta con los cargos que Colosenses había 2:13, contra nosotros 14, y 15. la Wow. eliminó clavándola en la cruz. Amén. Quiere decir que todo, enfermedad, ansiedad, carga, todo, Amén. eso Lo venció lo Cristo en la venció. cruz. Y dice, de esa manera desarmó, le quitó el poder Exactamente. a Pues el sí, al demonio, diablo. a Ujú. todos, las gobernantes, a las autoridades. Dice, y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la Amén. cruz. Qué Entonces ahí poderoso. dice, Wow. tal cual, los desarmó. Amén. ¿Por qué le estamos dando poder a las enfermedades? Fíjate que con eso que estás diciendo, Sandra, hay un versículo que está en Oseas que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Aquí el problema ya no es de que si el diablo tiene poder, no tiene poder. Sabemos como hijos que el diablo no tiene poder sobre nosotros, porque ese es el mensaje de la salvación. Ujú. Esa es la buena noticia Sí, del reino exacto. para nosotros. Y conocemos también todo esto que nos ha estado revelando el Espíritu Santo acerca del dominio que Dios le entregó al hombre desde un inicio. Y no estamos hablando de que Dios le entregó dominio a ciertas personas, al ser humano, Mm. al hombre. Ujú. Para Dios, el hombre fue conformado a su imagen completamente, y Dios le entregó un dominio sobre la tierra. Y esta historia la hemos estado viendo y la hemos estado tratando, cómo el hombre le entregó el dominio que Dios le dio al diablo, porque el diablo no tenía poder, el diablo cayó del cielo sin ningún poder, él tenía una posición en el cielo, una autoridad, una asignación, pero vemos cómo los principios de Dios siempre funcionan, y hay un principio bíblico que dice que el orgullo precede a la caída. Ujú. Entonces, Satanás cayó del cielo por causa del envanecimiento que ocurrió en su corazón, y él no fue arrojado con poder, fue Ujú. destituido de todo lo que él tenía en el cielo. Entonces, ¿por qué después el diablo adquirió poder? Pues porque tú y yo se lo Se lo dimos, damos, se lo se lo dimos, dimos, se lo pero dimos. hoy nos ha sido anunciado Ujú, que Jesús le arrebató las llaves ujú. del infierno y de la muerte. ¿Con qué nos tenía amenazados el diablo? Con la muerte, Con la muerte. con el temor a Ujú, la muerte. ujú. Entonces, si ese poder ya nos fue dado, y si esa victoria, que no es nuestra, es de Jesús, ya nos fue entregada, Ujú. hoy, y en esto fíjate que el Señor ha sido muy incisivo conmigo. Dice la palabra de Dios que no podemos agradar a Dios sin fe, pero Ujú. esto se refiere más que nada a la honra. Es decir, si tú no le crees a Dios, lo estás deshonrando. Si tú estás caminando en algo por falta de fe, algo que Dios ya te anunció, porque si la palabra es clara diciéndote, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ahora tienes el conocimiento. Ya no tienes el pretexto para vivir en muerte. Y entonces, si tú y yo seguimos insistiendo en aceptar las cosas que el mundo ofrece como normal, como Ujú. natural, estamos deshonrando a Dios, estamos deshonrando su palabra. Sí, es muy cierto lo que tú dices. El diablo, el enemigo, no tiene poder, pero nosotros le damos poder al
creer cosas que La no son misma mentira ciertas. del inicio de con Ajá, Eva, ajá, por exactamente. distracción o por falta Ajá, de estar conscientes, porque eso nos llama mucho Dios a estar ajá. conscientes, volvemos a tal vez a caer en esa misma mentira, Y, ¿no? a- De no y, entender y, quiénes en, y somos. en mi caso era inconsciente y es Ujú. algo que tú le tienes que preguntar a Dios, al Espíritu Santo, ¿qué mentira me estoy creyendo? Y Él te Ajá, lo tiene que revelar, claro. ¿sabes? Y ahí es en donde sueltas eso y entras en el descanso y dices, no tiene poder sobre mí, Exactamente. Y fíjate que porque es este mi es el poder. fundamento, de nuestra fe. O sea, Ujú, tenemos que entender que no hay otro. ujú, O sea, de verdad que Dios nos lleva siempre como que de repente los hombres tendemos como a salirnos un poquito de la gracia porque nos encanta el sentirnos, que tenemos un poder, pero es un poder desviado, ¿no? En lugar de tomar el poder y la autoridad de Dios, decimos, no, pues yo lo hice, yo me esforcé, yo lo logré. Y Dios siempre nos redirecciona, nos dice, a ver, le paras. Yo lo logré por ti, pero yo te entregué la victoria. Entonces tienes que entender que tú obedecer a esa victoria es lo que honra a Dios. Y fíjate, nada más confirmando la palabra de hace ratito que les comentaba, está en Lucas 13:16, que dice la palabra, y a esta mujer que es hija de Abraham, hablando de la mujer que estaba encorvada por 18 años. A esta mujer que es hija de Abraham y a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años, no se le debía desatar de esa atadura en día de reposo. Esta insistencia de en día de reposo, o sea, Jesús, más allá de actuar en rebeldía para contrariar a los líderes religiosos, y mira, en día de reposo no se puede, ahí te va en día de reposo, yo sané la mano del que tenía una mano seca, yo sané a la mujer que estaba encorvada por 18 años, yo sané al hombre que estaba ahí a la orilla del estanque de Bethesda. Podría sonar como a qué rebelde era Jesús, ¿no? Y pues probablemente sí, porque él detestaba lo religioso y es algo, claro, y detestamos lo religioso porque él lo detesta. Sin embargo, vemos cómo esta revelación sigue funcionando. En día de reposo tú eres desatado, porque no se trata de tu obra, se trata de la de él, ¿verdad? Pero entonces entra tu fe en acuerdo con eso y es cuando se manifiesta. Y alguien por allá iba a David. Bueno, yo como lo viví, el tema de la salud, eh, y entre más analizo en retrospectiva, como que me asombro más, pero fue precisamente tenía como 33 años y sentí que me iba, o sea, sentí que me iba. Estuve en cama, también como 2 meses, bajé como 10 kilos de peso. Ahorita ya bueno, ya con el tiempo, pues para mí fue el regalo más grande que tuve. Yo ya llevaba un rato en la iglesia, llevaba, no sé, unos 10 años. Entonces yo lo tomé como eso, como un café con Dios. Ujú. Así como que, ok, vamos a platicar. ¿Qué onda? ¿Ya, ya es? Le paraste O, a tu tren ajá, para lo descubrí así como me estaba pagando. ¿Por qué? Porque todo mundo en oposición, o sea, muy superficial la vida, muy frívola, sin sentido, hueca, vacía. sí, muy Yo como corta. lo viví, Ujú. fue así de que lo descubrí bien claro, de que me estaba enfriando, apagando, así como tiras la toalla y dices, ok, ya, la iglesia no está funcionando, la realidad es diferente, etcétera, así a punto de, ¿no? Ujú. Y pues está crítico. Entonces siento que Dios me dijo, no salgas de la casa, te quedas hasta en cama, ¿no? Para que platiquemos bien, para reconfigurarte el sistema, ¿no? Darte reset. Y fue como una plática así impresionante. Yo creo que te pasó mucho lo que nos pasó a todos con la pandemia, ¿no? Y Que de pronto, pues, se detienen las cosas, las actividades normales, porque no puedes seguir funcionando de manera habitual, porque de pronto viene algo y te para en seco. Y entonces a muchos nos sirvió para detenernos en la reflexión con Dios, para meternos a lo mejor más profundo con Él. Otros a lo mejor se metieron más en la angustia y en el temor y no vieron a Dios. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la perspectiva. Creemos por lo que dice la palabra que efectivamente no es la voluntad de Dios que estemos enfermos, no es su voluntad nunca.
Sin embargo, claro que Él usa esos tiempos. O sea, si tú te enfermaste y en tu corazón estaba el refugiarte en Dios, pues por supuesto que Dios va a usar ese tiempo para que tú puedas entrar en profundidad con Él. O sea, eso es definitivo. Si yo en lo personal Ujú. no tomé una actitud como de declarar sanidad. Ya realmente, yo sentí que me iban, realmente ya nos Ujú. vamos. Entonces vamos, ayúdame a cerrar círculos, ciclos, o realmente va por otro lado, o sea, sometiéndome a su soberanía. Y ya viste que su voluntad Y fue que tú siguieras, porque aquí estás. sí, pero a partir de que tomé una postura diferente, porque a lo mejor, bueno, pues pienso, si me pongo que no salgo de la sanidad, Ujú. como que a lo mejor no hubiera sacado el jugo, pues, a la Mm. experiencia. En una ocasión, por ejemplo, yo estaba viviendo un proceso bastante feo. Y platicando con Dios, el Espíritu Santo me dijo, hey, vas a estar bien. Te creo un montón, Dios, pero no me estás diciendo que va a pasar esto y esto y esto. Y me dijo, vas a estar bien. Y si me entregas eso, si entregas el... Yo creo que mucho del reposo está Se la entregan, la rendición. sujetado a un espíritu de performance que tenemos, Ujú, un espíritu de desempeño. ujú. Pensar que las cosas no van a salir si no lo hacemos nosotros, y eso es miedo. Grita pavor a todos lados, Ujú. porque el control es eso. El control, exacto. Querer tener el control es eso. Exacto. Y en ese proceso, justo hablaba con una persona y justo el día de ayer fue mi cumpleaños espiritual. Y cuando Dios hizo eso que ya en en Ujú. otra ocasión les podré contar, estaba una persona, un amigo, y me hizo celebrando como ese evento que yo estaba viviendo, me dijo, usualmente en mi equipo de iglesia hacemos 5 preguntas cuando cumples años. Ujú. Y una de esas preguntas era, en este año que pasó, ¿cuál ha sido la revelación más poderosa que Dios te ha dado? Y era ese proceso en donde yo le había dicho al Espíritu Santo, te creo un montón, pero no me estás diciendo que las cosas van a salir como yo quiero. Ujú. Y el proceso terminó enseñándome Dios algo le agradezco muchísimo. Le dije yo a esta persona que me estaba haciendo esa pregunta, yo creo que la revelación más poderosa y profunda que he recibido en este año es que si yo estoy haciendo ministerio y estoy entregando mi vida y me está costando más vida de la que me está dando, lo estoy haciendo mal. Ujú. Así Porque es. prácticamente cuando en mi servicio a Dios se está desgastando mi vida, es Ujú. como si yo le estuviera diciendo a la iglesia, ¿sabes qué, iglesia? La vida de Jesús no fue suficiente para ti. Tienes que Necesitabas la mía. ajá, exacto. Déjame le ayudo a Ajá. Jesús. Ujú. Y Jesús es bien celoso de su chica. Claro, de su iglesia. Y hizo las cosas bien. Sí. Y lo que me enseñó en ese año fue, para que me sirvas bien, te tiene que dar más vida. Y eso muchas veces va a Amén. hacer que sueltes la vida a la que tenías. Wow. Ujú. Porque Dios es muy hermoso, digo. Hermoso. Muchas veces sujetamos cosas buenas y por sujetar cosas buenas Perdemos no lo que nos tomamos da. cosas mejores. Así es. Y eso es un proceso de rendición. Cuando dices, he sido enseñado en A, B y C, pero ahorita, ¿sabes qué? Ahorita quiero comunión contigo. No importa si ya me voy. Sí. No importa si ya me voy. Y Wow. esos procesos son oro molido, Hermosos. Amén. porque va a haber un antes y un después en tu vida. Sí. Y es Sí. de lo que estás hablando. Volviendo a lo que decía ella y pues todo lo que se desató, ¿cómo te llamas, perdón? Sandra. Yo soy más, ustedes son más de escribir y yo soy más de ver. Mi forma de Visual. aprender es Ujú. visual. Entonces, en la semana me mostró en las redes sociales algo tan ejemplificado,
era un video donde estaba una señora, ay, pues ya, viéndose en el espejo, y literal, el chamuco aquí a un lado diciéndole, ay, ya qué vieja estás y qué enferma. Y se levantaba la señora y decía, yo soy sana por las llagas de Cristo, y se veía cómo inmediatamente salía corriendo. Ah, sí. ¿No lo han visto? Está increíble. Lo Más hiciste viral, amiga, ya lo vimos todos. más ejemplificado no puede estar. Y toda nuestra vida hemos estado así. Y luego otro señor que agobiado, ay, es que no he vendido y que las ventas y que mi trabajo. Y no vas a vender, vas a fracasar, acá el diablo por un lado. Y se levanta el Señor y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ¡pum! Y se va. Se va el demonio. O sea, impresionante. O sea, o sea, se me quedó muy grabado, pues. Está hermoso, pero Sí. fíjate que eso está increíble es que mira, yo siento que con Dios tenemos como muchas facetas, ¿no? Está la faceta de cuando de verdad entras y todo, como dice Gabo, está como en esa parte de rendición, o sea, de que sí te metas con Él a donde me lleves, Señor. Si es a morir, si es a vivir, o sea, ya no te resistes más, o sea, ya estás tan entrado con Él que ya no te resistes a lo que Él te quiera llevar. Y en estas diferentes como vivencias con Él, hay diferentes enseñanzas con Él. A mí me lleva mucho, he entrado en esas profundidades también. Y por supuesto que he entrado, si no, no estaría aquí. Y no estaría tan enamorada de Él. O sea, de verdad, yo creo que si hay lugares donde verdaderamente te enamoras de Él, es en esos procesos. Sí. Yo en uno de los Coffee Time que tuvimos, yo decía y de alguna manera abogué mucho por el no desiertos, o sea, no es la voluntad que pasemos por los desiertos, porque eso es lo que, espérame, déjame te digo a qué me refiero, eso es lo que el Espíritu Santo a mí me ha revelado, y les quiero explicar bien esta parte, porque yo sé que Dios a ti te va a dar una revelación muy personal, porque acuérdate que Dios es personal y la palabra de Dios está viva y si a ti te habla una cosa, a lo mejor a mí me habla otra cosa, porque Dios llega a tu momento exacto que estás viviendo en la eternidad, porque esto ya es la eternidad. Entonces, a mí en lo personal la revelación que el Espíritu Santo me ha dado es el desierto por el que algunos de mis hijos pasan, porque el desierto no fue diseñado en sí por Dios más que para entrar profundo en el Espíritu. Ese es el único objetivo de un desierto, es que tú te encuentres cara a cara con Él. No hay otro objetivo, no es ponerte a sufrir, no es que llores y te duela para que entonces veas que Dios también es malo a veces y a veces bueno, no es para confundirte, o sea, no va por ahí. El objetivo de un desierto en cualquier época de tu vida que lo vivas es que tú te encuentres cara a cara con Él. Dice la palabra que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, no se fue él solito. No fue la vida, no fueron los judíos, no fue el diablo, fue el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús iba a entrar en un tiempo crucial, no nada más para él, para la humanidad, y él tenía que ser lleno del Espíritu. ¿Sabías que Jesús fue el primer hombre nacido de nuevo? ¿Verdad? Y entonces, el punto aquí es que creemos que todo lo que vivió Jesús lo tenemos que vivir nosotros. Pero yo te quiero decir algo, muchos de los procesos que vivió Jesús son para que tú no pudiste cumplir la ley, ¿estás de acuerdo, sí o no? ¿Verdad que tú y yo no pudimos cumplir ni podemos cumplir la ley? ¿Y qué dice la palabra? ¿Quién cumplió la ley al 100? Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que tú y yo no pudimos hacer, lo que debió de haber hecho el primer Adán y que no pudo consumar, vino el segundo Adán a consumarlo, que es Cristo Jesús. Y todo esto está en las Escrituras, porque el otro día mi esposo me decía, es que diles en dónde está, bueno, si me ayudan a buscar, creo que está por ahí en Romanos o no sé, que habla del segundo Adán, y ahorita lo vamos a sacar porque es importante fundamentar todo con la palabra, si me ayuda David o quien sea, pero no todo lo que vivió Jesús en la carne como Jesús de Nazaret te toca vivir a ti. No todo aquello por lo que pasó Jesús de Nazaret te toca pasar a ti. La única parte que es crucial que si vivas es que manifiestes el reino. ¿Por qué? Porque Jesús, aún antes de ser crucificado y de ser resucitado, Él vino a manifestar el reino y el reino ya se manifestaba en Él. ¿Sabes por qué? No porque Él vino como Dios, Él no vino como Dios, Él vino como hombre.
pero vino a mostrarte a ti, a mostrarme a mí, cómo sí es posible que un hombre viva en completa sujeción del Espíritu de Dios. Él decía, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga, yo no digo nada que el Padre no me diga. Él vivía en dependencia completa del Espíritu de Dios. Ahora, cuando un hijo de Dios entra en un desierto, y no es que Dios, volvemos a lo mismo, es tu decisión, es tu caminar. Tú tienes libre albedrío. Si a ti no te ha caído el 20 de cómo tener un encuentro con Dios, estando, dijo Jesús, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si en esa vida que Jesús te está regalando, te está distrayendo demasiado como para darte cuenta que lo más importante de tu existencia es tu conexión con Dios y no otra cosa, entonces tú mismo te vas a ir derechito caminando hacia el desierto para que tengas un encuentro con Él. ¿Sí lo entendimos? Sí. En una ocasión, una frase nos llegó y la comentamos aquí en el coffee que dice, Dios está buscando personas que no amen el mundo para entregarles al mundo. ¿Se acuerdan? Es cierto, sí es cierto. Dios está buscando personas que no aman al mundo para entregarlas al mundo. Sí, ya ¿Sí? sé, amén. Entonces, ¿qué te lleva a enamorarte de Dios más que de cualquier otra cosa? Más que de todas las riquezas que Dios te ha entregado en Cristo, más que toda esa vida abundante que Dios anunció para ti en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te lleva a decir, ¿sabes qué? Si no tengo nada, pero te tengo a ti, tengo todo, Señor. ¿Qué? Un encuentro con Él. Un encuentro con Él. Tú no puedes enamorarte de alguien que no conoces. Así de simple y sencillo. Y yo te voy a decir una cosa, si tú conoces a Dios, si tú conoces a Jesús, te enamoras de Él. No hay manera de no enamorarte de Él. Y dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Pero ¿qué crees? Cuando tú lo tienes a Él ya no te enamoras de todo lo demás. Todo lo demás te da igual. Él te lo entrega, ¿eh? Él te lo da. Él te da abundancia, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Cuando ya no te importa. Sí. No te la da cuando te importa. Sí. No te la da cuando tu amor se puede dividir entre Él y eso. Ujú, ujú. ¿Verdad? Sí. Sí. Entonces, sí creo en los procesos, Ujú. pero no creo que sea Dios mandándote a procesos, porque tú no eres un títere de Dios. Yo no soy un títere de Dios. Ujú. Yo creo que tú y yo tenemos tanta necesidad en nuestro corazón de encontrarnos con aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo, Ujú. que nosotros solitos nos llenamos de vacíos cuando ponemos otros amores en nuestro corazón en lugar de poner a Dios. Y esos otros amores te llevan al desierto. Así es. Totalmente. Y dice la palabra. Hay un relato ahí en Oseas y me encanta. Y habla Dios de que es Él. Pero te digo algo, sí es Él, pero estás hablando de... Dios tiene tratos diferentes con la humanidad dependiendo del pacto en el que tú estés. Pero nosotros lo dice bellísimo. Dice, con lazos de Hermoso, amor te lleva al hermoso. desierto. Y dice, Pero la ¿qué es llevará al esto? desierto. ¿Por qué dice el Señor, la llevará al desierto? Porque yo no la quiero perder. O sea, ya se está yendo tan allá que la única manera de traerla acá es tú y yo solitos, que es un desierto, un lugar estrecho, un lugar en el que solo estamos tú y yo. No hay más. Perdiste de vista a todos tus ídolos, perdiste de vista a todos tus amores, solo estamos el Señor y yo. Eso es un desierto. Me despertó el espíritu muy temprano en la madrugada, pero era con un pensamiento de que eres consciente de todo lo que me dices en tus alabanzas y en tus oraciones. Realmente Wow. lo dices de corazón y yo, ¡ah! A ver, ¿qué he dicho? O sea, me empecé a preguntar y entonces o sea, sí lo digo de corazón, pero muchas veces eso que dices de corazón, o sea, quiero conocerte más, quiero tener más de ti, quiero ser más llena de ti, obviamente te va a llevar a esos desiertos y no porque a lo mejor tú te estés alejando, sino porque es lo que necesitas para esa profundidad que tu alma está necesitando Y en sabes este qué, Nick, momento. me estaba acordando de algo ahorita, fíjate. Cuando yo conocí al Señor, que fue en mayo del 2008, ese es mi día de mi cumpleaños, me encontró, lo voy a decir porque no sirve que avivamos corazones. Hay un pastor que se llama Marco Durán, él me vio en la calle, yo estaba en un lugar público comprando algo, yo estaba en un desierto literal, fíjate bien lo que te voy a decir, todo en mi vida alrededor, en lo natural, estaba perfecto, todo.
No había nada que a mí en lo natural me dijera, estás pasando por una crisis y te tienes que deprimir. Nada. No estaba enferma, estaba bien mi esposo, estaban bien mis hijos hermosos, preciosos, mi mamá, mis hermanos, las finanzas, todo. Pero yo en mi interior estaba fatal. Me quería morir. Tenía pensamientos de muerte. Estaba en un vacío extremo. Y yo solo estaba viva como un robot porque tenía 2 hijitos a los que tenía que cuidar. A ese grado. Me encuentra Dios porque fíjate cómo Dios siempre apela a tu clamor a Él. Unos años antes, cuando yo me caso con mi esposo, yo no era cristiana ni era nada, o sea, yo creía en Dios, pero como muchos lo veía como el Dios que si voy a misa, a lo mejor ahí está, y si no, pues ya, muy light, pero más que light, tenía como muchas ideas rebeldes, ¿no? Yo era de que es que Dios no puede estar ahí encerrado, o sea, ¿cómo lo van a encerrar ahí? Dios está en todos lados y Dios no era New Age, pero sí era como muy, ¿cómo se puede decir? No sé, tenía mis ideas no religiosas, no era nada religiosa y nunca fui. Y espero no serlo nunca. Y entonces, cuando Dios se encuentra conmigo, y volviendo, perdón, al momento que yo me casé, yo recuerdo que estábamos, pues, casándonos en el templo, y yo de repente me vino a la mente mi papá natural, que no me estaba entregando en el templo, y me estaba entregando mi hermano mayor, que me lleva como 15 años, David, mi hermano que está aquí con nosotros. Y en ese momento, yo en mi interior ni siquiera abrí la boca, y ni siquiera fue viendo una imagen ni nada, fue así como una conexión. Yo en mi interior sentí que yo le estaba diciendo a Dios, yo sé que un día voy a abrir mi corazón a ti. Yo sabía que había un momento en el que me iba a conectar con Él, no sé por qué sentía eso y lo sabía. Pasan los años y ese mayo del 2008, Dios me encuentra en la calle, en ese momento, híjole, fue como, claro que sí, o sea, de verdad que yo creo que fue mi último día en mi corazón, o sea, yo no podía esperar más sin Él. Pero a lo que voy con todo esto y toda la historia, como dice Gabo, en algún momento la contaremos, pero sí era literalmente un desierto. Sí era un desierto el que yo estaba viviendo. Era tan estrecho el lugar donde yo me encontraba, tan oscuro, no había más hacia dónde voltear, o sea, no encontraba como un descanso, como ese reposo, como era un auxilio, ¿sabes? Que ya no podía más. Yo, pues toda mi vida, no, todos en este mundo dice que tienes que naces, creces, estudias, tienes una carrera, un trabajo, te casas. O sea, eso es la ley de este mundo, pues, ¿no? Entonces, yo lo viví tal cual y yo siempre veía, ay, cuando me case, ay, cuando esto, ay, cuando llegó, pero siempre había algo dentro de mí que me decía, es que ya tengo una carrera, tengo un trabajo, había algo dentro de mí, el que decía, es que algo me hace falta. Y decía, Dios, te quiero conocer más, pero no sé cómo. Y como tú dices, no me animaba, era así como, no sabía qué hacer, cómo hacerlo, ni nada. Hasta que llegó, como tú dijiste, cuando pasa eso que Dios va y te busca, porque literalmente a lo mejor yo lo llamé y yo le dije, es que no sé cómo va, pues si no te animas, pues yo voy a ti, pero te trae al desierto, en donde te acerca más a Él. Él no te trae las circunstancias, Es como un encuentro con Él, o sea, es así Ajá. como enfócate, o sea, solo en Él, o sea, Sí, como exactamente. Es así no como, hay más hacia dónde ver. si no me buscas, ahí voy yo. Me gustaría proponer Sí, la idea de que depende tu relación con Dios, depende de tu cómo vivas relación. el desierto. Sí, Creo que hay un pasaje que me gusta muchísimo, ok. muchísimo. Está en Lucas y es el pasaje de las 100 ovejas. Y en ese pasaje dice Jesús, ¿quién de ustedes cuando pierde una oveja no deja las 99 en el desierto Wow. y va por la que se perdió? Y el Sí, tema de la parábola no son las 99, es en la la que se uno. perdió. Sí. Pero
pasamos por alto que las dejó en el desierto, a las 99. Y dice así, no las dejé en un Sí. redil, no las dejé en un corral, las dejé en el desierto. Y a mí me gusta pensar que soy de las 99, no que soy la perdida, ¿no? Y pensando en eso, hay otro pasaje donde Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor Sí. y dice algo exquisito. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces muchas veces nos está hablando desde el desierto, Sí. número uno. Pero luego dice algo maravilloso, dice, y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así me conocen. Lo cual quiere decir, somos uno. Mis ovejas y yo somos uno. El pasaje que decías, como Él es, así somos nosotros en el mundo, Sí. está en Va Juan. primera de Juan 4 Cuatro. o 5. ¿4? Cuatro, sí. Y yo creo que cuando tu relación de Dios está en reposo, que no quiere decir inacción, No, 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 no. quiere decir, creo Descansa yo, en tu corazón. disfruto Sí. estar en mi relación con Dios. Creo yo que mi relación con Dios cuando está en un reposo es así como de verdad ya veo todo lo que ya hiciste. Sí. O sea, mi desempeño no es lo que yo hago, es quien yo soy contigo. Exacto. Eso es lo que mi vida en fe es quien yo soy contigo, Sí. cómo te descubro y cómo me dejo descubrir por ti, Dios. Es un Sí, romance. sí, es un romance. Y cuando una relación está así, creo que el desierto no está en función de nosotros, Wow. sino que nosotros nos lleva al desierto para que nosotros estemos en función del desierto. Hay un pasaje hermoso en Isaías 35, y empieza a hablar Dios diciendo que se alegre el desierto porque va a florecer, porque el santo va a caminar por él. Wow. Y es maravilloso. Entonces, Ay, sí, qué hermoso. cuando Jesús es llevado al desierto, pasan las tentaciones de Jesús y Sí, todo sí, esto, sí. ¿no? Pero hay una anotación que de pronto pasa desapercibida. Y dice, y cuando venció la tentación, los ángeles le servían. Yo pienso que fue una Guau. fiestota, La pues, fiestota, claro. que Qué se inauguró hermoso, eso y él sí. dijo, listo, o sea, ya- Como que le cambia completamente la decoración al desierto, ¿no? Así, de por hecho, decirlo de alguna manera, o sea, ajá, cambia sí, completamente sí, como sí, la idea del desierto, ¿no? De que, sí, sí. claro, la transformación que puede provocar la presencia de Jesús en ti en un desierto, está Y hermoso después de eso. ese momento, después de vivir un desierto, no en función tuya, sino tú modificando ese desierto, Sí, es que puedes decir, vamos a transformar el mundo. wow, Y fue lo que hizo Jesús. O sea, exacto. después de ese momento, llega y empieza ya no nada más a predicar, porque ya predicaba, ya Sí, enseñaba, llega a extender el reino. amén. Entonces creo yo que cuando que nuestra relación con Dios va a, de alguna manera, va a ponerle tilde a nuestra relación con ese desierto. Nosotros vamos a vivir esa relación con el Wow. desierto de acuerdo a cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Fíjate que algo súper bonito de lo que estás diciendo, dos cosas. Una es que de alguna manera lo que a mí el Señor me revelaba es que el desierto no siempre son situaciones pasando a tu alrededor, sino una vivencia interna, ¿no? Sí. Entonces, si esa vivencia es interna, pues es simplemente romancear con Él, o sea, tú métete con Él y qué lindo porque tu enfoque es Él, completamente Él todo el tiempo, ¿no? La otra parte, y en algunos momentos de sucesos en mi vida que los podría descifrar como un desierto, aunque no era un desierto como tal, eran situaciones pasando, que no sabía yo cómo a lo mejor tomar ese lugar que hoy él me ha enseñado, porque él me ha enseñado cómo sí tenemos un lugar de dominio y de gobierno en la tierra y en diferentes las situaciones de nuestra vida. Pero entonces el Señor, en esos momentos en que eres todavía un bebé con Él, y a mí me pasó en muchas ocasiones, es como que, ok, a mí me hacía ver esa visión de, aquí está sucediendo algo que está angustiando tu corazón, algo que te está provocando como temor, como X, lo que sea, pero ¿qué crees? Yo tengo un lugar mejor para ti, elévate aquí conmigo. Entonces es como que
a lo mejor aquí abajo parece que hay un desierto porque hay una escasez, ¿no? Hay una falta de, pero entonces el Señor te lleva a un lugar que es elevado, que es un lugar donde tu perspectiva cambia porque estás viendo desde cómo Él ve las cosas y te das cuenta de que todo lo que en este lugar tú sentías que te hacía falta o que había una escasez, ya fue provisto. Ya fue provisto, pero entonces es como tú entras en eso que estábamos diciendo. Tú disfruta conmigo y esto ni siquiera lo tienes que atender tú, yo me encargo. Tú solo ven y disfruta aquí conmigo. Entonces yo me acuerdo cómo vi esos milagros tan poderosos y todavía, y a lo mejor es algo que ya ha sido como, no quiero y nunca tenemos que tomarlo como algo habitual. Siempre tiene que haber como ese asombro en nuestro corazón de las cosas que Dios hace, pero el poder de estar en intimidad con Él, en adoración extrema con Él, y cómo es real, porque hay un pasaje bíblico que habla del pueblo, cómo Dios les dio la instrucción en una de las guerras de solamente adorar a Dios, ¿no? Y cómo sus enemigos, entre ellos mismos se confundieron y se atacaron entre ellos. Sí. Ejército, que sería una muy buena estrategia. Y ellos no pelearon. Si te cae mal el Claro, grupo si te cae. Pero... Exacto, sí. Pero está padrísimo. Dentro de la lógica de Dios. Sí. O sea, porque ellos en realidad no enfrentaron a nadie. Ellos Sí. se quedaron en la posición de adoración, en la posición de. Es que es como una perspectiva celestial, ¿no? Es como. Es una estrategia de guerra también la adoración. Sí, o sea, en lo que tú sigues adorando, ellos dicen, lo estoy atacando, no me pela. Me peleó con mis amigos, Me peleó entonces. contigo. Ándale. Fíjate que en una de las ocasiones que estaba pasando así por una situación muy fuerte, una estrategia que el Espíritu Santo me dio es, mientras tú disfrutas de mi amor y vienes a esos momentos de adoración conmigo, disfrutando de mi amor, yo estaré haciendo lo que tanto tú te has esforzado por lograr en esa situación. Yo estaba clamando por restauración en mi casa de ciertas situaciones. Y entonces Dios me llevó a esa revelación de, tú estás aquí disfrutando, no estás aquí abajo tratando de hacer. Tú vienes a ser quien eres en mí y yo me encargo de que esto se ordene. O sea, es como, pues es que realmente es así, es como una estrategia celestial, ¿no? Cómo es diferente la dinámica en lo natural que en lo espiritual. Y tenemos que siempre llegar a la conclusión de que tú y yo primero fuimos creados como seres espirituales antes que naturales y tenemos que seguir operando como lo que somos, entender quiénes somos y operar de esa forma, porque esa es la forma en la que te encuentras con la victoria que Cristo ya logró para ti. No hay más que luchar. Pero bueno, Oye, estar en esa conexión con Él es lo más maravilloso que nos Y puede ayer en pasar. el grupo de activación decían que nosotros somos los hijos que Él siempre quiso. Qué hermoso. Es hermoso. Entonces, Él busca esos espacios para tener más intimidad contigo. Digo, Sí. cuando tú ya le diste acceso y cuando le alabamos y le decimos de corazón todo lo que le estamos diciendo, Él toma la palabra y nos quiere cautivar más y enamorar más y llenar más de su presencia, cada uno de una manera diferente y en tiempos diferentes, obviamente, con palabras diferentes, con vivencias diferentes, pero siempre, porque Él está enamorado de nosotros, como Sí, nos qué dijo la vez pasada, hermoso. es que yo ya los elegí, desde cuando Sí. les di todo, me derramé completamente por ustedes, Que nos la es creamos. nada más que ustedes Ujú. se la crean, así, tal cual. Está hermoso eso, Está porque padrísimo. entendemos bíblicamente que Dios nos ama, Sí, pero que caiga la pero revelación. no sé, a mí años batallando con la idea de que yo le gusto a Dios, Bueno, porque sí nos sé que, pasa, porque sí. yo puedo saber o tener los argumentos Sí, necesarios para poder bíblicos, llegar sí. con Dios y decirle, Sí. oye, no sé, yo no me gustaría por A, B y C. Tú eres maravilloso, tú eres hermoso. Creo que parte esencial de nuestra relación con Dios es saber que nos disfruta, Sí. que realmente le gustamos, Wow. que realmente publica acerca de nosotros, Wow. que ay, digo, a mí me sigue gustando. Creo que la vez pasada les hablé de esta parte de la copa en el Salmo 23, ¿no? Ay, sí, que le adereza copa delante. Sí, Sí. en la tradición de las cenas reales, el rey le decía a los coperos, esas copas
siempre tienen que estar llenas, porque quiero que estas personas se queden todo el banquete. Y las que no les daba esa indicación, cuando estaba vacía era una manera muy sutil de decirle, Bye. ya no eres requerido aquí. Y cuando David dice, mi copa está rebosando, Sí. yo lo leo como Dios teniendo hambre de mi presencia. Wow. Es una yuxtaposición de lo que yo he aprendido dentro de mi formación espiritual, pues, porque yo tengo que tener hambre de su presencia. Pero la Biblia dice otras cosas. La Biblia dice que no son los adoradores los que buscan a Dios. Él viene a buscar a los adoradores. Sí, wow. Él tiene hambre de nuestra presencia porque le Ay, gustamos hermoso, muchísimo, porque hermoso, disfruta hermoso. mucho. Yo creo que esos son los desiertos. Wow. No Yo, sé cómo me están yo ministrando. creo que los desiertos son eso. Y, Wow. y creo yo que si de repente entro en un desierto y me cala, es como una señal de advertencia de, "Uf, no he No lo estás cultivado mi disfrutando, relación sí. contigo". Es que fíjate algo, Gabo. Ahorita estoy como cayendo en cuenta de algunas cosas. Creo que como hijos de Dios hemos confundido que un desierto es pasar por una enfermedad, por un problema, y no. Esas situaciones estar en el mundo. Sí. Y a mí me cabe mucho, y ahorita que dijiste eso, estar en el mundo, esa parte cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pues yo he vencido al mundo. Y a mí el Espíritu me hablaba del mundo, es el sistema del mundo, lo que el mundo vive. Pero eso yo ya lo vencí. Yo te estoy llamando a algo más grande. Ven acá, no estés en el mundo, no te conformes al mundo. Ven aquí, tú eres de mi reino. Aquí no hay enfermedad que te pueda tocar, aquí no hay tribulación que te pueda tocar, pero si llegaras a vivir en esto, porque también somos seres naturales y podremos escoger estar en esto, puede ser que ahí vivamos un desierto, no es la enfermedad del desierto. Ajá. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Puede ser que la enfermedad provoque un desierto, pero no es Dios provocándote la enfermedad. ¿Me voy a entender? Claro. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos, por lo mismo del afán, por lo mismo del tema del reposo que hemos estado viendo, estamos en tanta actividad interna que no nos detenemos o nos distraemos demasiado de esos encuentros solo Dios y yo, en los que no cabe otra cosa más que Dios y yo. Y entonces entramos en estos momentos por ignorancia, por distracción, por lo que tú quieras, porque nos conformamos con el mundo y ahí sí no nos queda de otra. Yo, por ejemplo, no vine a Dios por convicción propia, vine a Dios porque lo necesité, porque estaba en una situación interna muy desastrosa. Entonces, normalmente los seres humanos venimos a Dios porque una situación nos trajo a Él. O bueno, una situación provocó que escucháramos esa voz, Dios llamándonos en el desierto. Pero ya como hijos no tendríamos que ser provocados por una enfermedad para entrar en un desierto, si es que le queremos llamar a ese encuentro con Dios. Tendríamos que estar viviendo en ese encuentro continuo con Él. Y yo sigo pensando que ni la enfermedad, ni la pobreza, ni nada de esto son botanas que el Señor nos ofrece. Esto sí te puede atar. Y el hecho de que tú te ates en una enfermedad o en una situación de estas, lejos de provocar a veces un encuentro con Dios, puede provocar un reproche contra Dios. Digo, yo creo que esto es hilo de otro tema, pero realmente pasa eso. Lo que dijeron acerca del desierto y de que cuando reniegas y todo eso, sí, y fue mi realidad. Como tú dices, no importa la situación, es como la tomas, pues. Pero es el momento en el que te tienes que poner, bueno, no tú, ya tienes una relación con Dios y le tienes que preguntar, ¿qué estoy creyendo de todo esto? Y a partir de ahí, de que Él te revele y te diga, estás creyendo esto, ¿cuál es la verdad? Volvemos, Sí. no sé si aquí ya han Amén. hablado de la Sí. renovación de la mente. Sí. Entonces, en ese mismo momento empiezan a caerse un montón de fortalezas Sí. y te ayuda a que ahora sí te caigan más revelaciones de todo lo que hay en su palabra. Eso es lo que me está pasando a mí. Amén. Yo lo que iba a contar, bueno, decir rápidamente es que, o sea, en la vida tenemos temporadas, o sea, temporadas en donde el Señor nos va preparando tanto mental como
o sea, del corazón mente y y las de la mente emociones. y hasta en el plano físico, porque estamos aquí y porque aquí nos necesita Claro. para sembrar y para generar más. Entonces, yo sí creo, yo sí creo que muchas veces, o sea, esa temporada de desierto o de invierno, o sea, es muy necesaria y no es, o sea, y él usa todas las circunstancias a tu alrededor para un mayor bien, pero son, o sea, de que sí o sí vamos a pasar por el desierto, por el invierno, sí. Que tiene un propósito cada vez más profundo, también lo creo, porque cada vez vamos conociendo más. Él, o sea, él aunque ya se entregó por completo y ya se reveló, todavía nuestra mente es chiquita y no Claro. alcanzamos a dimensionar todo lo que hay en él y todo lo que él es y todo lo que nosotros somos en él. Entonces, cada invierno es como, o cada desierto es como que él va removiendo y escarbando el corazón y va sacando Sí. cada vez cosas más profundas y más cosas tan pasadas que a lo mejor tú ya estabas tan habituado a esa forma de vida o ese pensamiento que pues era imposible sembrar. Y entonces, ya que pasa esa temporada, entonces después viene ese fruto y es cuando viene y empiezas a acercar a más gente al Señor Wow, y qué empiezas lindo. a crecer tú más en Él y empiezas a florecer de una manera diferente y empiezas a crecer más. Y luego ya otra vez, y creo que es algo cíclico, porque no podemos dar el crecimiento así tan, Claro. Fíjate que algo súper lindo de lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo, Nick, pero me lleva a como una conclusión que a lo mejor la compartimos o no, pero yo creo que Dios tiene un trato muy personal con cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese trato personal llegamos a conclusiones personales de nuestra relación con Él, porque de verdad que a mí me impacta mucho cómo Dios puede tener encuentros con los billones de seres humanos que habitamos este planeta y con cada uno el encuentro es diferente y las experiencias son diferentes. Totalmente. Entonces, impresionante. A mí en lo personal me ha llegado mucho la revelación de parte del Espíritu de Dios que mucho de lo que estamos viviendo, si no es que todo es una lección personal. Es una elección personal. O sea, yo puedo elegir o no vivir eso que tú estás diciendo. Sin embargo, en la parte que el trato personal que Dios ha tenido conmigo es permanece en mí. Y así dice la palabra, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú permaneces en Él, todo lo que Él es, tú y Él son uno. Son uno en términos no de que tú eres Dios, en términos de que piensas igual que Él, tienes como su misma visión, estás tan unido con Él que su palabra es tu verdad y no hay otra. Y en ese tipo de unicidad o de unidad que vives con Él, estás como un imán atrayendo esa verdad a tu vida. No sé si me doy a entender. Entonces, tal vez no tendría que ser necesario. Yo creo que si tú, como hijo de Dios, decides pasar por un desierto, es porque te dejaste de encontrar con Él o te soltaste de esa visión o de esa conciencia de unidad con Él, ¿no? Entonces, como que es como una necesidad en el corazón del ser humano decir, a ver, me desconecté conscientemente de Él y vuelvo a Él, entonces necesito dejar esto, dejar esto, dejar esto. Quiero un lugar desierto, un lugar solo con Él, un encuentro con Él. Es mi sentir, pero tal vez cada quien lo siente de una forma diferente o lo ha vivido de una forma diferente. No creo que sea Dios provocándonos como si fuéramos títeres, ¿no? De, a ver, ya se portó mal, déjame, lo pongo aquí en una enfermedad para que ahora sí me... Sí, sabes, Pero es que yo no creo, no yo no creo eso. necesariamente un desierto es un No. proceso natural, o sea, es una enfermedad o una situación difícil. A lo mejor sí tienes razón, o sea, es un anhelo, Es una elección una personal. elección personal de quiero más intimidad contigo, quiero más tiempo contigo a solas, tú y yo. Y otras veces sí, es que te alejaste, te ¿Y qué dejaste te llevar parece por si el seguimos? ¿Qué les mundo. parece si seguimos la propuesta del Espíritu de Dios? Y sí se puede, y Jesús nos mostró cómo. Él permanecía en el Padre. ¿Se acuerdan? Él permanecía y él de verdad era firme en que yo le he preguntado, ¿por qué cuando estabas delante de los que te acusaban no abrías la boca? ¿Por qué no te defendías? Yo sé que tenías que morir y a eso veniste, pero cuando menos pudiste haberles dado unas cuantas lecciones y me los pudiste haber trapeado, ¿sabes qué? Él no hablaba nada que no escuchara que el Padre dijera que dice. Entonces, ese tipo de conexión, si tú y yo permanecemos, y sí se puede, y Él dijo, Él nunca te pide nada
que no te dio la habilidad para hacer. Si Él te dice, permanece en mí y que mis palabras permanezcan en ti, sí se puede. Estando ahí, tú no necesitas pasar por nada que te provoque esa conexión. Ya estás ahí, permanece ahí. Algo que sí quiero comentar es que yo en lo personal sí pasé por un desierto, pero fue porque yo me metí en él por necio. O sea, ya habiendo aceptado al Señor, o sea, yo tengo 2 cumpleaños también, igual que tú, Gabo. El natural, que es el 5 de noviembre, y el espiritual, que es el 23 de enero, ¿sí? El 23 de enero del 2005 yo acepté al Señor Jesús. Entonces, a partir de ese momento, como yo siempre he sido de temperamento muy fuerte, muy controlador, me gusta mucho llevar el control de las cosas y no siento que me remuerde la conciencia, entonces yo siempre por el afán de controlar las cosas, yo por necio me metí a ese desierto, yo. Nunca me metió Dios ahí. O sea, yo lo comparo como el ejemplo de la fogata. Si tú estás en una fogata, sientes calor. Pero si tú te alejas de la fogata, sientes frío. Y la pregunta es, ¿quién tiene la culpa del frío? ¿La fogata o tú que te alejaste de la fogata? Es lo mismo. Entonces, en mi caso, yo pasé por un desierto que sí fue bastante tiempo, pero por necio. En el momento que yo entendí que el control absoluto de mi vida lo tiene Dios y no yo, inmediatamente salí de ahí. Pero inmediatamente, como por arte de magia. Que ese también es hilo de otro tema, el control absoluto lo tiene Dios. ¿Es verdad? Si se lo diste, sí, si no, no. Rendición. Rendición a Él. Amén. Pues gracias, Señor, y gracias por este tiempo. Los invitamos todos los viernes desde la mañana en Guadalajara. Nos pueden preguntar ahí en redes sociales por la dirección y son bienvenidos.